Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Entre la noticia, uno de los protagonistas ha sido Claudio Rego. Tras varios intentos institucionales y judiciales por responsabilizar al gobernador de la región metropolitana de responsabilidades administrativas en el denominado caso Procultura, la Corte de Apelaciones decidió unánimemente que no correspondía el desafuero y por tanto la persecución de la autoridad. Hubo un video que inauguró todo esto y no me quiero dejar de permitir verlo. Miren. Ayer la justicia habló y lo hice de manera clara y contundente. Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado. La Fiscalía de Antofagasta decidió acusarnos fundada en gravísimos errores de hecho y de derecho, tratando de vincularnos a la comisión de graves delitos. ¿Cómo después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente? Eso demuestra que en una democracia es muy peligroso cuando algunos intentan instrumentalizar a la justicia para conseguir objetivos políticos. Formaciones parciales o también de filtraciones maliciosas por más de 2 años causaron un gran daño al gobierno regional, al programa de prevención del suicidio Quédate, y también quiero decirlo a mí como autoridad, pero también como persona, incluyendo a mis seres queridos. Y creemos que le hace un daño a la democracia cuando una autoridad inocente es sometida a más de 2 años de una campaña inmisericordia de desprestigio y de descalificación. No vamos a descansar junto con el Consejo de Defensa del Estado hasta que recuperemos el último peso de las pólizas comprometidas y exigidas por nosotros de manera inédita en este caso. Ninguna acusación falsa, ninguna acusación injuriosa nos va a apartar del mandato de la gente. Yo fui electo con 2,5 millones de votos y a los ciudadanos de Santiago les debo mi trabajo con excelencia, con transparencia y con un profundo espíritu de servicio público. Para conversar de este video y de también otros temas está con nosotros Claudio Rego. ¿Cómo le va, Claudio? Buenos días. Hola Nicolás, hola Camilo, ¿cómo están? Saludos a todos los, no sé decirle, auditores, televidentes, netvidentes, internautas, netvidentes. Netvidentes, pero lo que importa es que nos ven por streaming y es loco porque cuando la gente ve las cosas por streaming dice televisión, así que estamos en vivo y muchos de los que nos ven, en más del 30% lo hacen por esa plataforma. La primera pregunta, gobernador, es interesante saber por qué no se detiene el trabajo del GORE y cómo ha sido llevar este periodo de acusaciones en materia personal, laboral, cómo lo trabajó, porque usted es trabajólico, lo sabemos. Mira, a ver, es difícil, ¿eh? Primero, yo soy de las personas, tú sabes, Nicolás me conoce hace muchos años, que sí, ama lo que hace y me encanta la pega, ¿eh? Y reconozco que cuando arreciaron ya en otro nivel las acusaciones, esto me viene acompañando hace 2 años, recuerda que en la campaña este era el tema que siempre mis adversarios me tiraban encima, pero cuando ya arreció y se metió en la Fiscalía de Antofagasta, yo me refugié un poco en el trabajo, ¿eh? Yo dije, mira, yo no voy a dejar que estas acusaciones falsas me bajoneen, me paralicen. Tengo que aferrarme a aquello que es para lo cual me eligieron, que es trabajar. Así que si antes iba, no sé, a 5 comunas a la semana, bueno, empecé a ir a 10 comunas a la semana, a ponerle mucho más empeño. Ahora, inevitablemente te desvía y te toma parte de tu atención. O sea, es imposible que algo de esta gravedad... Además desmoralizante. O sea, mira, no sabes la pena que a uno le da también que el trabajo de toda una vida, en el caso mío, pero también del gobierno regional y de mi equipo, se vea basureado sistemáticamente basado en falsedades. Porque yo soy una persona que cree profundamente en el rol de la prensa, ustedes incluidos, de fiscalizarnos a nosotros, de investigarnos. Creo profundamente y he sido un hincha positivo del Ministerio Público, de que hay que ayudarlo a hacer su labor para perseguir el delito. Entonces, yo no soy de las personas que cree que las autoridades somos intocables, que no nos toquen, al revés. Pero una cosa es que te investiguen, una cosa es que te critiquen, una cosa es que te fiscalicen, y otra cosa es que sistemáticamente se mienta
burdamente sobre lo que tú haces, tan burdamente, Nicolás y Camilo, que cuando llega el momento de los tribunales, que es donde se dirimen los casos, no en la prensa, no en las filtraciones, de manera inédita en la historia judicial chilena, la unanimidad de los 24 ministros de la Corte de Apelaciones, en pocos minutos, decidieron que no había ningún antecedente serio para esta acusación. Entonces tú dices, pucha, por un lado, qué satisfacción, qué tranquilidad, que un ente distinto a nosotros diga lo que hemos dicho durante 2 años, el programa de prevención del suicidio existió, se salvó la vida de la gente, se respetó la ley, Orrego es una persona honesta, eso es bueno. Pero por otro lado, fueron 2 años de imputaciones falsas, ¿eh? Y eso obviamente desmoraliza, como dices tú, a los equipos. Y yo creo que ayer, por lo menos el día martes, tuvimos una alegría de que el trabajo bien hecho de nuestro gobierno regional se ha reivindicado, y espero que en las semanas y meses que vienen, cuando podamos ir despejando muchas otras cosas que se han dicho también, esta reivindicación de nuestra y de mi honestidad sea bastante completa. Hay otro tema ahí que recalcar también en lo negativo, y el hecho de que además quedan estos 1.000 millones de pesos, y fracción, no recuerdo exactamente la cifra, pero en torno a los 1.000 millones de pesos que Alberto Larraín no devolvió al gobierno metropolitano. Bastante plata. ¿Cómo se resuelve eso? Mira, a ver, yo siempre he dicho que la acusación falsa no es respecto de lo que tú señalas, porque eso existió. Sí. Aquí hubo una defraudación del gobierno regional. Lo que era falso era imputarme a mí una maquinación fraudulenta, de haber inventado un programa que no existió, de haberlo aprobado entre gallo y medianoche, de haberlo asignado a dedo. Eso es lo que es falso. Ahora, respecto de las responsabilidades de Procultura, déjame volver quizá un poquito a la historia, porque este programa se ejecutó durante 1 año. No era cierto, como decía la Fiscalía, según los tantos errores, que aquí no se hubieran rendido los 1.600 millones. Durante el primer año se ejecutó, con las 6 fundaciones que participaban de este proyecto, 600 millones de pesos que se rindieron, que se atendieron, etc. Cuando nosotros detectamos una factura impaga por parte de Procultura, le pedimos inmediatamente los antecedentes y las cartolas. Como negaron las cartolas, en menos de un día, pusimos término al convenio, exigimos la restitución de los fondos, fuimos a cobrar las pólizas de seguro, porque en esto es importante que ustedes sepan, la ley en ese entonces no nos exigía a los gobiernos regionales exigir, valga la redundancia, pólizas de seguro. Nosotros sí exigimos por el 100%. Entonces, fuimos a cobrar las pólizas de seguro y como no devolvía la plata Procultura, nos querellamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que venir ahora? ¿O qué es lo que ha ocurrido? Primero, nosotros con el Consejo de Defensa del Estado hemos perseguido a la empresa Aspor, que es una empresa de seguro, que ilegalmente se ha negado a pagar. Ya la multó la Comisión de Mercado Financiero con 1.000 UF por no hacerlo. Eso fue confirmado por la Corte de Apelaciones y estamos a puertas que se pronuncie la Corte Suprema. Con eso va a tener que pagar Aspor. Y se va a demostrar algo bien importante para mí, que es que nosotros sí cuidamos los recursos de todos los santiaguinos. Pero ¿qué pasó con los otros 1.000 millones? ¿Y quiénes son responsables? Es lo que le corresponde a la Fiscalía. Por eso que nosotros, como querellantes de esta causa, al igual que el Consejo de Defensa del Estado, lo que hemos dicho, aquí se cometieron delitos. El delito de apropiación indebida está descrito en la legislación penal chilena. Y creemos que se configura en el caso de Procultura y esperamos que no solamente se establezca qué pasó con la plata, sino que las responsabilidades penales que corresponden. Pero mi obligación como gobernador es que mientras se hace esa pega, que le corresponde en este caso a la Fiscalía de Antofagasta, nosotros recuperemos la plaza hasta el último peso, que lo vamos a lograr, y la gente que nos está mirando, cóbreme la palabra, porque vamos a recuperar hasta el último peso, cosa que no ha ocurrido en ninguno de los otros casos de convenio en todo Chile. O sea, va a seguir con las excepciones. ¿Considera esta etapa cerrada o hay algún paso a seguir que deseche cualquier cuestionamiento futuro? La etapa está cerrada desde el punto de vista del desafuero. Claro. Ahora lo que nos corresponde con nuestro abogado es pedir el sobreseimiento definitivo, que es lo que establece el Código de Procedimiento Penal, que es lo que vamos a hacer en los próximos días. Vamos a esperar, obviamente, el fallo para escuchar bien los antecedentes, porque no solo es inédito, Nicolás, en cuanto a que hubo 24 ministros, que es la totalidad de los ministros que se pronunció en contra, sino que además fue en pocos minutos. Entonces yo quiero saber cuáles son los argumentos, porque lo que a juicio nuestro eso va a decir es que, primero, no había ningún fundamento serio para imputarme un delito o una participación en un delito,
Y segundo, nosotros pedimos que se le condenara a Costa, a la Fiscalía. Ya se le había condenado en Antofagasta por haber tratado de llevarlo a una jurisdicción distinta a la que correspondía, que era Santiago, y ahora puede que haya un segundo condena a Costa también a la Fiscalía, y con eso vamos a evaluar qué acciones siguen, pero mientras tanto, lo que nosotros le hemos pedido con mucho respeto al fiscal nacional es que, teniendo nosotros en general una muy buena opinión del Ministerio Público, creemos que el pésimo trabajo que realizó la Fiscalía de Antofagasta tiene que ser investigado, porque aquí o hay negligencia grave o hay claramente una mala intención. ¿Usted cree que hubo persecución política? No de parte de la Fiscalía, para serte franco. Yo creo que la Fiscalía hizo muy mal su trabajo, pero... Es más incompetencia que... O sea, bueno, eso es lo que tiene que investigarse, porque el que tenía esta tesis originalmente eran los abogados del Partido Republicano y de la UDI, que en vez de perseguir la apropiación indebida, que es lo que habíamos planteado tanto el Consejo de Defensa del Estado como nosotros, porque recordemos que el Consejo de Defensa del Estado decidió no querellarse contra mí, lo dijo expresamente, porque decía que no había ningún elemento que fuera constitutivo de delito. Y nosotros le pedimos a la Fiscalía que hiciera esto, y sin embargo, la abogada del Partido Republicano y el abogado de la UDI dijeron, no, aquí el que hizo un fraude fue Rego, porque construyeron esta caricatura de se encontraron en el aeropuerto, se hizo adeo, era porque eran amigos, no hubo ningún resguardo, no hubo póliza, etc. Y lo que quedó demostrado en el juicio es que todo esto era así. Entonces, llegó a tanto el abogado, se me olvida, Tolosa, que en una de sus afirmaciones dijo que el programa Quédate no existió. Esto es un montaje, era puro humo. Y cuando nosotros mostramos las 15.000 personas atendidas, el postítulo de la Universidad de Chile, el trabajo del Hospital Salvador y el Félix Bulnes, porque además este programa sigue ejecutándose ahora con el Servicio Salud Oriente, se quedaron callados. O sea, la intencionalidad política claramente venía por estos abogados que se querellaron, y yo no entiendo por qué la Fiscalía de Antofagasta se hizo eco de esa tesis. En ese sentido, hubo un intento por destituirlo dentro del GORE. ¿Hay voces en la legítima oposición a su sector político que no se cuadraron con la acusación, o en otras palabras, que no se sumaron al intento de destitución? Mira, el recorrido fue lo siguiente. Tú sabes que aquí han habido varias acusaciones y han intentado sacarme por varios lados. Este era uno. Ya se despejó. Sí. Soy completamente inocente. No está para un reality show, usted no lo sacan. Bueno, oye, claro, me han tratado de amenazar, pero en este caso no por convivencia, sino por amenaza política. Después vino esta solicitud de destitución que hicieron algunos consejeros regionales. Primero eran solamente los 11 del Partido Republicano, que, ojo, a los 4 meses de haber asumido, a los 4 meses, ya estaban pidiendo no que me investigaran, que es legítimo, claro, no que me sancionaran, si correspondía, no, que me destituyeran. O sea, no me ganaron por las elecciones y a los 4 meses querían que me destituyeran por un tribunal. No tenía los votos y lograron conseguirse algunos votos de la UDI. Pero toda Renovación Nacional y todo el resto del Consejo no se plegó. Es decir, esta es una minoría de consejeros regionales que está pidiendo mi destitución. Ahora se les cayó el caso Procultura, espero que se le caigan otros casos también. Y cuando lleguemos a discutirlo en el Tribunal Constitucional, quede demostrado que una cosa son observaciones que te puede hacer la Contraloría para el mejor funcionamiento del servicio, con problemas contables, que los tenemos todos los servicios, etcétera, y otra cosa muy distinta es un notable abandono de deberes, que es lo que ellos han tratado de crear. En ese sentido, una cosa es el trabajo de Claudio Rego, que todos reconocemos, que es un tipo apasionado por la política, y por eso me voy a permitir hacer esta pregunta. A propósito, en la actualidad de situaciones donde se ven materiales o contactos y de pronto uno dice, wow, ¿qué tanta cercanía tiene A con B? Un caso popular y que se está debatiendo en el mundo en este momento es el caso Epstein, ¿no? El caso Epstein, que hay gente que compartió con Epstein, fue a fiestas con Epstein, y otra que recibió aportes de Epstein o trabajó para Epstein o alguno de sus movimientos. En ese sentido, a mí me parece que se parece un poco este caso, porque la figura de Larraín, que está absolutamente cuestionada, tiene un montón de idas y vueltas. Ya sea a nivel personal, fotos abrazados a políticos, o los mensajes por WhatsApp que de público conocimiento le apareció. En ese sentido, te hago la pregunta, me lo permito en la confianza. ¿Estás arrepentido de haber entrado en contacto con Larraín? ¿Crees que era la persona más proba para trabajar, o en ese momento se veía la más proba para trabajar? Mira, a ver, con el diario del lunes
Claro, es que No. es Todos verdad. evaluamos distintas las cosas. ¿Qué es lo que me preocupaba a mí cuando, primero, para ir descartando también los errores de hecho y también de derecho de la Fiscalía de Antofagasta? Se dijo que esto se había inventado en un aeropuerto, ¿ah? Y que esto se había hecho simplemente porque había amistad, ¿ah? Y que había simplemente ganas de defraudar al fisco. La verdad sea dicha que, primero, yo en mi primera declaración a la Fiscalía dije, yo conocía a Larraín, claro que lo conocía. De hecho, yo lo conocí cuando era alcalde de Peñalolén y lo contraté ¿para qué? Para crear el primer COSAM, Centro de Salud Mental, para niños en Peñalolén. Este era un psiquiatra que se había especializado en temas de salud mental y de suicidio. Después yo hice como candidato el año 2021 un cabildo de salud mental. Puse en mi programa, página 55, cosa que la gente no lo sabe, esto no se inventó, ya estaba en mi programa, hacer un programa de prevención del suicidio. Convoqué a una mesa regional de salud mental y de prevención del suicidio, con el Ministerio de Salud, con la universidad, entre los cuales estaba Alberto Larraín. ¿Saben por qué? ¿Porque era amigo mío? No, porque era un psiquiatra Reconocido en ese reconocido claro. por ser especialista en temas de suicidio. Se pasó por todos los matinales, la gente hoy día lo reniega, todos los matinales de Chile hablando de prevención del suicidio. Y además convocamos a todas las fundaciones, Katy Summers, José Enrique, Míranos, Todo Mejora, Para la Confianza, que sabían temas de suicidio. Además, cuando se evaluó, porque al final les dijimos, yo no puedo hacer 7 programas del suicidio, hagan uno, y nosotros estamos dispuestos no a hacerle una asignación directa, a hacerle una subvención que establecía la ley de presupuesto. ¿Ah? Pero tienen que tener claro que nosotros vamos a exigir, ese era nuestro estándar, muy por sobre la ley, 100% de la garantía de los recursos. Y lo que deciden las fundaciones es elegir a Procultura para presentar este proyecto. Mira, este proyecto, Decían las fundaciones. claro, y ellos presentan... Eso es un muy buen punto. Claro, las fundaciones dicen, mira, nosotros queremos ser parte de este proyecto, pero no tenemos la espalda financiera y no tenemos la experiencia. Procultura, en ese momento, tenía una trayectoria impecable de 15 años de haber trabajado con el gobierno del presidente Piñera, con el gobierno de la presidenta Bachelet, con empresas mineras, con empresas de todos lados, había rehabilitado las iglesias de Chile. O sea, la verdad es que era una fundación que no solamente cumplía en el papel con los requisitos, sino que tenía todos los antecedentes y su cabeza... Alberto Larraín era un especialista en el tema de este proyecto. Entonces, cuando la gente me pregunta, usted se arrepiente, bueno, mira, con los antecedentes que teníamos en ese momento, se cumplían todos los requisitos para poder asignarlo, no yo, los 34 consejeros regionales. Yo me junté con uno de ellos ayer, de la UDI, que me decía, Claudio, esto es súper injusto, todos aprobamos esta subvención, no fuiste tú. Pero claro, con la intencionalidad política me han apuntado con el dedo. Ahora, esto que yo conocía a Larraín, se lo dije yo a la Fiscalía el día 1, si era de público conocimiento que lo conocía. Ahora, yo soy abogado. La última vez que leí el Código Penal, conocer a alguien no es delito. Lo que es delito es malversar los fondos, apropiarse indebidamente. A mí me abrieron todas mis cuentas corrientes. No hay nada. Entonces tú dices, una cosa es que tú conozcas a alguien y otra cosa es que te eximas de respetar la ley. Yo conozco mucha gente, oye, en todas las fundaciones, la Fundación Arturo López Pérez, la Fundación Paz Ciudadana, oye, la Universidad Católica, la Universidad Alberto Hurtado, Siren Corfo, pero una cosa es que tú conozcas a alguien y otra cosa es que tú te saltes algún procedimiento. Aquí, lo que quedó demostrado con el 24-0, que esto se va a estudiar por años en las escuelas de Derecho, es que no había ningún antecedente serio que nos imputaba ningún tipo de algo incorrecto o bien algún delito, salvo conocer a la persona que era jefa de la fundación. Gobernador, usted tiene mucha experiencia en el mundo público y le quiero hacer esta pregunta justamente por eso y más allá de lo judicial. El caso convenios, una de las cosas que ha más o menos dejado al descubierto es que hay ciertos problemas estructurales entre la relación que hay entre estas fundaciones de distintos signos y que se dedican a distintas cosas con, vamos a entrar particularmente en los gobiernos regionales, pero también hay otras instituciones que pueden estar, digamos, que han sido vulneradas en sus recursos. Y la figura que se ha utilizado y que ha sido complicada y que es motivo de debate es justamente la del trato directo. De que cuando hay programas y hay elementos que uno podría decir, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el programa Quédate no se licitó en lugar de hacer este trato directo que finalmente fue lo que se aprovechó finalmente Alberto Larraín?
¿Hay un problema con el trato directo? Usted tiene mucha experiencia, me imagino en la municipalidad de Peñalolén hizo lo mismo, en el gobierno regional también, es un elemento legal, pero que aparentemente está teniendo problemas, sobre todo a la hora de fiscalizar recursos. Mira, déjame separar al tiro un error de hecho y de derecho que yo creo que involuntariamente tú has hecho ahora y que la Fiscalía hizo conscientemente en el caso. En Chile existen dos leyes para regular la transferencia de capital. Ujú. Una, la ley de compras públicas, que establece licitación pública, licitación privada y trato directo. Y la otra, la ley de subvenciones públicas, que es la ley de presupuesto, Sí. cláusula 5.1. Nosotros nunca ocupamos la ley de compras públicas porque ocupamos la ley de transferencia de capital, que es la ley de subvenciones, que no permite licitación pública. Ahora, tú podrás decir, ¿por qué existe esa ley? Ese es otro tema, pero la ley, que la gente lo sepa muy bien, la ley de subvenciones a fundaciones y universidades no permite licitación pública. Ahí lo que se hace es que se evalúa un proyecto que te presentan, pues si es admisible, puede ser o no aprobado, no por una autoridad, sino que por un órgano colegiado como es el Consejo Regional. Mm. Ahora, vámonos a los casos de los convenios. Los casos de los convenios, ¿cómo parte? No parte con un gobierno regional. Parte con el Serviu de Antofagasta. Sí. Y no parte con una fundación de trayectoria. Parte con una fundación que tenía 6 meses. Democracia viva. Ya la ley en esa época exigía antigüedad de 2 años para los gobiernos regionales, que no se aplicaba en el caso de los serbios. Ahora, yo soy partidario, por ejemplo, que esa antigüedad puede aumentar, pero ojo, yo estoy hablando de la Universidad Católica que tiene más de 100 años. Estoy hablando de fundaciones que tienen 75 años. En el caso de Procultura, en este caso, tenía 15 años. No era algo nuevo, que tenía todos los antecedentes al día, cosa que también falseó o dijo incorrectamente la Fiscalía de Antofagasta. Entonces yo te diría, a mí me parece que cuando se trata de instituciones con prestigio, con trayectoria, ¿por qué yo no podría hacer, te voy a dar un ejemplo, un proyecto para el ordenamiento territorial de la región metropolitana entregándole una subvención a la Universidad Católica? Dice, bueno, porque hay riesgo. Sí, pero aquí tenemos una institución de prestigio. O sea, la Fundación Arturo López Pérez, que lleva, no sé, 50, 60 años rescatando el cáncer a Chile, si se establecen normas precisas, a mí me parece que se le podría dar una subvención. Ahora, para hacer fachada, no, porque eso es del mercado, eso lo hace cualquiera, no requiere una especialización. En el caso del suicidio, quiero decirte que todas las fundaciones en Chile que tenían algo que ver con el suicidio participaron del proyecto. O sea, no es que el suicidio no es como quien dice vamos a comprar, oye, vamos a hacer una ciclovía que cualquier empresa la puede hacer o vamos a hacer una plaza. Es un tema súper delicado, súper complejo y respecto del cual no había mucha interés. Entonces yo diría, a ver, tratando de abstraernos del caso particular, ¿qué uno tiene que resguardar? Uno, que los recursos públicos que se entregan como subvención de parte del Estado sean para casos excepcionales, no para cualquier cosa, que sean a instituciones que tienen trayectoria y que lo puedan avalar de distintas maneras, con antigüedad, con en fin. Y tercero, que se resguarden los fondos públicos. Ahora, tú sabes que la ley se modificó. Hoy día se exige, antes no se exigían pólizas o garantías, ahora se exigen. ¿Sabes por cuánto? ¿Por cuánto? 5%. Nosotros ya exigíamos garantías por el 100%. Entonces, nuevamente, si nosotros logramos demostrar que vamos a recuperar el último peso, lo que tú señalas respecto del riesgo disminuye. Ahora, ¿qué es lo grave de la conducta de Aspor, esta empresa aseguradora? Ojo, es una promesa que está haciendo y las promesas quedan No, y se graban. bueno, yo digo, y vamos a hacerla porque yo estoy convencido que vamos a recuperar la plata. Ahora, ¿qué es lo grave de la empresa Aspor? Es que cuando el Estado pide una póliza de seguro de primer requerimiento para resguardar los fondos públicos, lo que supone es que cuando se produzca el incidente o el hecho fortuito que amerita el pago, se pague. Si el gobierno regional ha tenido que pasar 2 años en juicio, apoyado por el Consejo de Defensa del Estado, para recuperar la plata, imagina lo que le pasa a cualquier vecino. Entonces, lo que está haciendo esta empresa en particular es poner en duda al mercado de seguros en Chile. Eso me parece grave. Por eso es que es tan importante ganar esta batalla. Igual le vamos a pedir al Parlamento y al gobierno nuevo
que fortalezca el instrumento de póliza de seguro, porque si yo el día de mañana, ya no para un proyecto social de una fundación, para una obra, como puede ser un polideportivo, voy a pedir una póliza de seguro primer requerimiento, tengo que tener alguna tranquilidad de que cuando haya que pagarla, porque la empresa no cumple, me la paguen. En ese sentido, ha estado largo esta parte porque no había hablado Claudio Rego, le agradecemos y encontramos que la forma de dialogar es explicar a propósito de lo que iba pasando paso a paso lo que vemos. Pero, ¿hay alguna lección que saques? Sí, muchas. Y el gore metropolitano de por sí, y además la administración pública, en este caso, ¿cuáles son las bases que deberían quedar sentadas a partir de ahora con respecto a ello? Mira, a ver, lecciones, primero voy a partir para la más básica. En ese momento, la ley permitía entregar la totalidad de los fondos y después que te fueran rindiendo. ¿Ah? Eso lo hicimos no solamente en el caso del programa Quédate, lo hicimos en los 75 programas que hicimos de esta naturaleza. Si bien solo tuvimos problemas con uno, yo creo que yo al menos no voy a volver a entregar la totalidad de los recursos a ninguna fundación o empresa o universidad, sino que lo voy a entregar por parcialidades de acuerdo a la rendición. Te insisto, lo hicimos en 75 casos, los otros 74 no tuvieron problemas, pero ha sido tal el costo de este caso que yo no lo volvería a hacer, a pesar de que estaba permitido. ¿Eh? Segundo, yo creo que tenemos que mejorar los mecanismos de resguardo de los fondos públicos. Lo que yo me enteré con la Comisión de Mercado Financiero cuando hicimos la denuncia contra Aspor es que no éramos las únicas víctimas. O sea, habían varias entidades públicas, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, que también les estaba pasando lo mismo, que la empresa abandonaba la obra, se iba a cobrar la póliza y no le pagaban. Entonces, si el instrumento que estamos exigiendo no es suficientemente robusto, hay que mejorarlo. Y tercero, yo te diría que para mí es bien importante también, que es que yo creo que tenemos que fortalecer los requerimientos para aquellas entidades sin fines de lucro a los cuales les entregamos grandes sumas de dinero. Una cosa es entregarle 10 millones de pesos a una junta de vecinos. Igual es plata, pero bueno, ahí se le exige 2 años de antigüedad. Cuando se trata de una entidad mayor para un proyecto que, ya no, por decirlo una cosa, supere los 100 millones o 200 millones de pesos, se requiere, creo yo, un nivel de antigüedad mayor. Ahora, lamentablemente, Procultura sí lo cumplía, igual, tenía 15 años, pero yo creo que hay que subir un poco el requerimiento para tener mayor tranquilidad en esta materia. Así que esas son las 3 lecciones que te digo que yo he sacado. Ahora, lo interesante, ¿cómo se llama Nicolás en este caso? Que se lo decía un periodista, colega a usted el otro día, es que me dice, bueno, ¿y cuál es el reproche que le hacen los tribunales? Bueno, eso es lo increíble, po. Que después de todas estas acusaciones falsas, no hay ningún reproche, porque lo que quedó demostrado en el juicio es que el tratamiento que dimos en este caso se apega estrictamente a la ley y no hubo nada irregular. Lo que aquí hubo es un delito de un tercero. Y eso es lo que hay que perseguir. No hay ni toda la legislación del mundo al final te puede hacer inmune a que alguien te quiera robar la plata. Y eso es lo que tenemos que mejorar también en el Estado. No hemos tomado tiempo para dialogar con Claudio Rego y esto ha sido realmente muy esclarecedor. Para todos los que nos están viendo, muchas gracias a los miles y sabemos que se tiene que ir el gobernador, pero no podemos dejar de hacer un par de preguntitas. Que no, 5 minutos. Hablemos de ciudad, hablemos de la pega. Eso. Porque demasiado caso, poca pega y lo único que hacemos es hablar del caso. Y después tenemos una buena charla de inteligencia artificial. Primero, Santiago Te Quiero, que es una iniciativa que han empujado, la suspendieron, ¿no? Sí. ¿Uno vuelve? ¿Cuál es la idea? Volvió, mira, lamentablemente, a propósito de estas modificaciones que se han hecho legales, nosotros teníamos previsto realizar esta fiesta, que era el segundo año que la hacíamos con motivo del aniversario de Santiago, con la Fundación Teatro Amil, y producto de estas nuevas restricciones, se nos señaló de que la nueva legislación no nos permitía hacer esto con la Fundación Teatro Amil. A pesar de que sí es una fundación de trayectoria, mucha trayectoria. que hace tema. Entonces, vamos a tener que buscar la manera, porque no vamos a hacer nada que vaya en contra de la ley, de hacer ¿cómo se llama? El Festival Santiago Te Amo de otra manera el próximo año, pero les puedo asegurar que va a volver, porque creativos vamos a hacer, pero claramente si hay una restricción en esta materia tenemos que respetarla. Gobernador, y respecto a lo mismo, construcción de ciudad, y yo paso todos los días por Plaza Italia,
Se ve el avance, está prácticamente listo. Las malas lenguas dicen que va a estar para el 11 de marzo, justo La para el plaza. cambio de mando. Ya se ve esta estructura en homenaje a Gabriela Mistral. ¿Cuándo va a estar listo? Mira, a ver, está 90 y tanto por ciento listo. Hubo un problema con Aguas Andinas. ¿Ya? Y yo creo que es bueno que por lo menos ya se sacaron los jerseys y la gente está viendo, porque la gente nos criticaba, decía, no, esto va a ser puro cemento. Típico el chileno que empieza a pegar antes de ver las cosas. La verdad, le voy a dar un dato bien interesante. El espacio público utilizable por los vecinos y los ciudadanos pasó de 4.000 metros cuadrados a 14.000 metros cuadrados. La gente se olvida que eso era una rotonda, Sí. y que gran parte era para los vehículos. Hoy día, ahí estamos viendo la imagen, va a ser para la gente. Pasamos de algo así como Ojo, 240... es la maqueta. En la imagen no se ve la estatua. ¿La estatua va? Va, Sí, pero, sí está. déjame terminar. O sea, La estatua pasamos de Baquedano. de, ¿sí? oye, claro. de 200 a 600 árboles nuevos. Que, oye, árboles que no son de 20 centímetros, árboles de 4 o 5 metros. O Que sea dan que, sombra. claro, que todavía no dan toda la sombra que van a dar, pero bueno, los parques también partieron de arbolitos. O sea, une, y ahí ya se está viendo, yo pasé anoche por ahí, ya están listos los semáforos que unen el Parque Bustamante directamente con el Parque Balmaceda y el Parque Balmaceda con el Parque Forestal. O sea, ya está listo el monumento homenaje a Gabriela Mistral, nuestra Nobel, y yo espero que en los próximos días vuelva la estatua de Baquedano y se termine esto que va a ser, yo digo, la gente dice, el proyecto Nueva Alameda es esto. No, es mucho más que esto. O sea, restauramos 55 monumentos, limpiamos todas las fachadas, hicimos una ciclovía de alto estándar de 8 kilómetros, estamos haciendo nuevos espacios públicos, o sea, es mucho más que esto. Pero claro, esto es como la joya de la corona, es lo más visible, y para quienes no creían que era posible, bueno, esperamos de aquí a marzo que se pueda inaugurar, al igual que la ciclovía, que para los ciclistas de Santiago es muy importante, tiene un estándar. Mira, el otro día Martín Vidaurre, nuestro Sí, ciclista. mejor deportista 2025, ciclista de montaña, le tocó ir al gobierno regional a defender un proyecto que tenemos de una gran cicletada en conjunto con el Banco Santander, y me decía, mira, yo me vine de Vitacura, donde vivo yo, por toda la ciclovía y me vine por la Alameda. Y dijo algo que para mí era un piropo. Me sentí en Copenhague. O sea, el estándar de ciclovía que tenemos hoy día por el centro de la Alameda es un estándar internacional, y yo espero que si seguimos implementando nuestro plan maestro de ciclovía, que ya no es solamente la Alameda, es todo Santiago, tengamos la ciudad más pedaleable de América Latina. Y eso se va a complementar con otros espacios públicos tan emblemáticos como estos. Ahora vamos a inaugurar el nuevo Parque Metropolitano Cerro Chena en los primeros meses de este año, 40.000 millones de pesos para transformar un parque emblemático de San Bernardo en una zona de esparcimiento. Se viene ahora por fin el Mapocho Pedaleable, que es un proyecto ya de intervención permanente en la caja del Mapocho, que está en la Contraloría para que lo podamos licitar. ¿Esto del rafting va a tener proyección o no? O sea que, Porque mira, fue interesante, porque lo hicimos como una manera de demostrar de que el agua del Mapocho está limpia hace 15 años. Y mucha gente dijo, oye, ¿y se podría volver a hacer? Bueno, vamos a hacerlo este año de nuevo. El periodo es acotado porque tiene que ver con la época de los deshielo. Claro. Tiene que hacerlo, obviamente, gente responsable, pero se puede hacer. Lo que sí nos dimos cuenta de algo bien triste, Ujú. que es parte de una de las tareas de ciudad que tenemos, que es que el agua está limpia, pero las riberas están cochinas. Claro. O sea, entre los rucos y la basura que se tira ahí en Estación Central, etcétera, perdón, en Mapocho. Entonces, lo que tenemos que hacer es una campaña con los municipios de limpieza de los muros también. Vamos a hacer murales, vamos a hacer un trabajo también con la Fundación Mapocho Vivo, para poder poner en valor el Mapocho, y que, bueno, sea como, yo digo, no todas las ciudades tienen río. Nuestro río durante mucho tiempo fue más bien un signo de ignominia, de división, de suciedad Sí. y de falta de dignidad. Queremos que sea, oye, un emblema de Santiago. Bueno, Nuestro Sena. mira, ahí está interesante. Una ciudad que va cambiando con los Terians. Es una ciudad amigable para Terians. Oye, qué fuerte lo de los Terias. Me tiene ¿Impactado? me tiene impactado. Uno creía que ya lo había visto todo, pero... Bueno, ahora viene un nuevo gobierno el 11 de marzo. Uno puede ver más cosas. De Sí, no. eso tengo Oye, una pregunta. no hay que perder la capacidad de asombro. Nunca. En ese camino, no puedo dejar de preguntarle. Usted que ha pasado por varios estilos de oposición y que ha visitado, ¿cuál cree que es el más correcto en este momento para poder ayudar a que el país progrese? Porque no puede ser tampoco una cultura del obstruccionismo, pero sí que se mantenga alerta
permanente mirada sobre las autoridades que es necesaria para que la democracia avance. Mira, bueno, tú sabes que yo conozco al presidente Kast, weón, desde la Universidad Católica. Fuimos compañeros de universidad, me tocó ser contrincante con él también. ¿En serio? ¿Y se llamaron, han conversado? Ahora no, yo hice un tuit nomás por arriba, espero tener alguna reunión con él. Lo que sí tengo claro es que el tipo de oposición que han hecho el Partido Republicano en contra de nosotros no es el que corresponde. O sea, los problemas políticos se dirimen en la urna, no en los tribunales, por ejemplo. Yo no creo que judicializarlo todo, andar pidiendo la destitución de todas las autoridades, sea el camino que corresponde. Sí creo en el debate firme y en el debate serio. Yo estudié políticas públicas, aparte de ser abogado, creo en las políticas públicas basadas en la data y no en la guata, y cada vez que vea que hay una cuestión que es populista, lo voy a denunciar. Cada vez que vea que hay un proyecto que es bueno para la ciudad, lo voy a apoyar. Así que quienes esperan de que uno va a ser un opositor total, absoluto y categórico, ni sal ni agua, en mí se equivocan porque nunca he creído en eso. Quienes creen que hay que salir a destituir ministros, no es mi manera de hacer la política. De hecho, cuando se intentó destituir al presidente Piñera, yo me opuse públicamente en su momento, pero lo que ha hecho el Partido Republicano con nosotros es lo que no hay que hacer. Por eso que yo le he dicho, ojo, que uno a veces siembra viento y cosecha tempestades. Sí. Ha sido tan duro el oponerse a todo, el descalificar a todo el mundo, el acusar a todo el mundo ladrones, que van a haber muchos tentados de darles con la misma medicina. Yo creo que eso no es bueno para Chile. Creo que ya esto del ojo por ojo nos termina dejando ciego a todos. Entonces lo importante es que cuando haya cosas que están mal hechas, porque son populistas, porque no tienen antecedentes, porque vulneran a algún sector de la población, hay que denunciarlo y hay que ser firme. Pero cuando hay un proyecto que es bueno, no me importa cuál sea la autoridad, hay que apoyarlo. Y yo al menos esa es la actitud que voy a tener y voy a seguir haciéndolo, como lo dije en campaña, trabajar con los 52 alcaldes independientes de su color político. Para ir cerrando, alcalde, el espacio para invitar a la gente al gobernador. Oye, como decimos los scouts, una vez scout, siempre scout, una vez alcalde, siempre alcalde. Claro, no, el gobernador Rego ha estado con nosotros esta mañana. ¿Y algún tema de la agenda de Santiago que hay que estar atentos? Bueno, a ver, por de pronto el accidente de ayer, que yo creo que cuando se clarifique bien lo que pasó más allá, si iba o no iba a exceso de velocidad, etcétera, y cuáles eran los niveles de monitoreo y de certificación del camión de casco, creo que hay que revisar la normativa respecto de dónde y cuándo este tipo de camiones pueden circular. Si bien alguna gente dice, mira, si hubiera habido taco, no hubiera ocurrido esto porque el camión hubiera ido más lento, también uno podría pensar, si hubiera habido mucha gente y mucho tráfico, la cantidad de muertos hubiera sido mucho peor. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que revisar sin lugar a dudas. Segundo, te diría yo, creo que tenemos que pensar bien todo el tema de la regulación del territorio de Santiago. O sea, como gobierno regional vamos a impulsar ahora un nuevo plan regulador metropolitano. Wow. Ya hicimos una primera decisión que fue liberar los gravámenes de calles que no existían, que eran mentiras. Eso se liberó en todo Santiago, lo que es muy importante para las comunas rurales. Pero la pregunta es, ¿cómo queremos que sea Santiago? Algunos dicen que se siga expandiendo. Da lo mismo, nos comemos todo el terreno agrícola. Nosotros decimos, no, hay que ponerle un atajo al crecimiento de Santiago hacia afuera y hay que buscar una manera inteligente de que crezca hacia adentro. Claramente, no como está su central, que fueron los guetos verticales, que fue una locura. Pero yo sí creo que deberíamos buscar, por ejemplo, densificar los grandes corredores de transporte de Santiago. Donde está el metro, donde están las autopistas, deberíamos tener mayor densidad que en la cordillera, por ejemplo. Claro. Que hay que proteger el cerro. Entonces, esa discusión del ordenamiento territorial se nos viene para adelante. Y por último, algo que a mí me apasiona mucho, creo que Santiago tiene todo para crecientemente ser la capital del turismo de América Latina. Tenemos vino, tenemos montaña, tenemos cultura. Y algo muy importante, tenemos infraestructura para grandes eventos y tenemos también buena comida. Este año vamos a traer probablemente un gran evento gastronómico a nivel internacional y poco a poco ir transformando Santiago, que tiene todos estos elementos que son, yo digo, buenos ingredientes para un buen plato, en un buen, yo diría, maridaje. Si algo tenemos que aprenderle a nuestros amigos mendocinos es que el vino, la comida y la cultura son una buena mezcla. No, además se están haciendo cosas muy interesantes en Santiago Centro, como lo que se acerca del Partido Radical, bueno, el mercado París-Londres, el mercado Yungay, estamos reviviendo tanto Bellavista como Las Tarrias, estamos viviendo el barrio Concha y Toro. O sea,
Santiago yo creo que de verdad está reviviendo producto de intervenciones urbanas, intervenciones en seguridad y también culturales y económicas. Así que yo te diría, ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con estos nuevos espacios públicos y Santiago como capital del turismo de América Latina son parte del eje que viene para adelante. El gobernador Orrego está con nosotros esta mañana conversando. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, Muchas gracias. Camilo y Nicolás.